Estimado profesor, mi nombre es Lina Marcela Zapata y hoy hablaremos acerca de la evolución histórica de las organizaciones. Bueno, iniciaremos por la prehistoria de la antigua. La familia primitiva fue el punto de partida para lo que se conoce hoy como la sociedad o las civilizaciones. Con la unión o la aparición de la familia primitiva, inició a desarrollarse todo el tema de comunicación, la jerarquía, donde se estableció el poder o la cabeza del hogar, quién era el jefe, y de esta manera se fueron organizando en comunidades con el objetivo de trabajar en conjunto por las actividades que, digamos, fortalecieran o les ayudaran a la supervivencia. De esta manera, las comunidades se fueron dando cuenta que a mayor número de personas, mayor número de productividad. Y digamos que se fueron acomodando o se fueron uniendo cada vez en números de personas más grandes. Esto hizo que con el tiempo se convirtieran en una unidad económica autosuficiente basada en la agricultura y la cría de ganado. Así fue como apareció la primera división social de trabajo, eh, donde la importancia era el bien común y la cooperación, ya que no existía esa situación de querer tener más, sino que trabajar porque todos estuvieran en las mismas condiciones. Pero después de esto, aparecieron las primeras diferencias sociales y económicas, ya que inició, digamos, las ganas de querer y poseer más riqueza, lo que con el tiempo evolucionó o dio nacimiento a lo que es la figura del Estado. De esta manera aparecieron las primeras civilizaciones. Vamos a tocar las más representativas. La civilización egipcia o de Egipto se caracterizó o resaltó por la escritura en jeroglíficos y la construcción de pirámides. Adicionalmente, fue una cultura que se preocupó mucho o le dio mucho culto a la belleza, se preocupaba por su forma de vestir, de maquillarse, su peinado, y dentro de su forma de vestir también, digamos, creó o revolucionó lo que fue el sector textil, ya que su indumentaria siempre fue, digamos, muy adelantada a la época en la que estaban, y por ende, digamos, fue también, eh, pues resaltó. La civilización mesopotamia fue considerada como la cuna de la civilización gracias a que su mayor aporte fue la escritura, y el desarrollo económico se basó en el uso de los metales. Estos metales eran utilizados, pues, además de que para el ingreso económico, fueron usados también muchos rituales, sobre todo rituales de fúnebres, donde digamos que de acuerdo al estrato social de la persona que se estaba enterrando, se ponía un artículo que representaba determinado valor en alguno de estos metales. La civilización Grecia fue donde se generó el primer concepto de democracia. Fue una civilización que marcó mucho lo que fue la posterior sociedad europea, y tuvo, digamos, mucha importancia, mucha influencia gracias a que tuvo pues una muy buena organización política, social y de iglesia. El imperio chino tuvo grandes aportes como las manifestaciones artísticas y culturales, entre ellas la escritura, la pintura, la escultura, y sus grandes aportes en inventos fueron la brújula, el papel y la imprenta. El imperio romano, la civilización romana, fue reconocida por su organización militar. Esto lo convirtió en la civilización más importante de la historia. Para ellos, el ejército o hacer parte de las fuerzas militares era como un honor. Entonces, digamos que fue su mayor fortaleza, y eso lo llevó a conquistar muchos reinos y expandirse por toda Europa.
Para el caso de la religión, en las diferentes civilizaciones creían en múltiples dioses, a los cuales se les rendía culto mediante ritos y ceremonias. Esos eran criaturas salidas pues, de la imaginación, a las cuales se le atribuían, digamos, fuerzas sobrenaturales y según, pues, digamos, el tipo de ritual que se ejercía, pues se lograba traer de ellos cierta actividad, cambio climático, en fin, cualquier situación que quisiera la comunidad que se presentara. Y la economía se basó en el autoconsumo, es decir, que se cultivaba alimentación para el sustento propio de la comunidad. En ese momento todavía no era, digamos, importante los comercios, sino el propio sustento. En la Edad Media, las principales características, los principales pues, que se presentó fueron la creación de los imperios, que fueron pues grandes imperios como el Imperio Bizantino, el Imperio Huno, el Imperio Árabe, el Imperio Gaznávida, el Imperio Selyúcida, el Imperio Timúrida, el Imperio Latino, Imperio Mongol, Imperio Serbio, Imperio Búlgaro e Imperio Carolingio. Posteriormente apareció en la Edad Media la figura o el sistema de mandato de la monarquía, donde la cabeza del Estado era el rey. Durante algún momento la monarquía eran monarquías feudales, lo que posteriormente también, digamos, se convirtió o fortaleció el sistema feudal, donde estos señores feudales, los dueños de las tierras, ofrecían o entregaban a sus vasallos tierras en contraprestación de protección para ellos mismos. Bajo este sistema feudal, digamos, la población se dividió en 5 clases, por decirlo de cierta manera. Los señores feudales, el, el clero, eh, los, los caballeros, la nobleza y los siervos. La iglesia en este entonces tenía mucho poder, tenía mucha influencia en la toma de decisiones y no solamente en la monarquía, sino que también por haber tenido una gran expansión, tenía mucho poder sobre las personas, ejercía mucho poder sobre las personas. Alcanzó en esta época, digamos, su mayor auge y recaudó mucho dinero porque tenía derecho pues al diezmo de lo que las personas producían y adicional a eso tenía tanta influencia en las personas que muchos de los comportamientos sociales estaban basados o estaban regidos por las normas de la iglesia. Respecto al desarrollo cultural, esta época, digamos, no tuvo grandes avances, ya que se consideró como una época muy violenta, donde lo más importante era la colonización, la conquista de territorios. Entonces, digamos que las personas no dedicaban mucho tiempo a, a, pues a temas culturales y del arte. Sin embargo, se presentaron algunos avances en tema de medicina. Pasando a la edad moderna, el Estado cambió o evolucionó al Estado moderno, donde la figura seguía siendo pues un monarca o rey. Pero ya en esta época esta figura tomó mayor poder y representación, donde digamos que era realmente la cabeza del Estado y quien ejercía el poder, porque tenía, digamos, mayor influencia sobre los territorios. Además de que se dio, digamos, mucha importancia al tema militar. En esta época se presentó lo que se llamó la Revolución Militar, donde se fortaleció en gran manera este tipo de fuerzas a tal punto de que se inició o se disparó el tema de la recaudación de impuestos con el objetivo de pagar estos nuevos ejércitos, de fortalecerlos, de conseguir armas y capacitar a las personas
pues que ejercían esta labor y formarlas en temas tácticos adicional a la consecución de diversas armas. En esta época nació también la diplomacia, o lo que hoy se conoce como una embajada. La idea principal de esta figura en ese entonces era uno que funcionara como espía de los enemigos, pero que digamos fue evolucionando a conseguir, digamos, tratados o pactos entre diferentes naciones y de esta manera pues como que ir buscando mejores relaciones entre los territorios. A la aparición de los bancos fue otro de los hitos importantes, ya que empezaron a fluir mayores comercios y se empezó a dar, digamos, lo que fue el intercambio de, de productos. Ya aquí había aparecido la moneda, que fue la evolución del trueque, que fue lo que primero se generó en la edad antigua, y con el descubrimiento de América, que fue uno de los grandes hitos de la historia, eh, creció muchísimo más lo que fue el mercado y hubo esa necesidad de hacer transacciones, pues de hacer fáciles las transacciones, aun cuando la mercancía o los productos vinieran desde lugares muy alejados. Esto abrió el mercado global, lo cual le representó una apertura económica en todo el mundo. Tuvimos también la primera y segunda revolución industrial. La primera revolución industrial se enfocó en el tema fue pues una revolución agrícola, y la segunda revolución industrial, que fue 100 años después, fue basada, o la mayoría, mejor dicho, el gran la gran aparición fue el tema de la maquinaria, con el uso de los combustibles, la máquina a vapor. Esto generó un gran impacto en el tema de la producción pues de productos, valga la redundancia, lo cual disparó como el tema de la industria y le dio pues gran crecimiento a todo lo del tema de mercados. Esto hizo adicionalmente que, digamos, la mano de obra perdiera parte de su valor y que, digamos, de cierta manera las máquinas empezaron a reemplazar a las personas. Se dio gracias a, digamos, a todo este ambiente de crecimiento, un crecimiento también poblacional, donde las ciudades crecieron de manera exorbitante y también de cierta manera pasó o se presentó la migración de los campesinos a las ciudades, y ellas pasaron pues como a fortalecer también el tema de la industria, dando también lugar al cambio de sistema económico o del feudalismo al capitalismo.